Qué bueno que continúes con nosotros. Hoy, nueva vez, nos encontramos con un experto de la medicina. En este caso, pues con un oftalmólogo, o podríamos decir oftalmóloga. Precisamente recibimos, o más bien me recibieron a mí en su consultorio, la doctora Betty Bisonó, quien es especialista en oftalmología. Y precisamente hoy vamos a tratar un tema que nos concierne a todo el ser humano, porque en algún momento pues podríamos padecer de glaucoma. Así que bienvenida casi a las 12. Gracias. Doctora, primero que nada agradecerle por recibirnos en su consultorio. Luego de esto, pues vamos a definirle al público qué es glaucoma. Pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico donde se pueden perder las fibras nerviosas y el paciente, por ende, perder visión. Esto puede perder visión desde la periferia hacia el centro. Es lo más común, pero no siempre. Doctora, ¿esto puede suceder tanto desde la niñez como ya a mediados que llevamos la adultez, o esto es una enfermedad de la visión que se adquiere con el tiempo? Pues la mayoría de pacientes es después de los 40 años que vienen a presentar la enfermedad, pero también se presenta glaucoma congénito desde el nacimiento, glaucoma infantil y juvenil antes de los 40 años. O sea que no podemos pensar que nada más es en los pacientes mayores. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo del glaucoma? Pues el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma es tener la presión alta del ojo. También podemos ver factor genético o hereditario, generalmente más frecuente en la herencia materna. Podemos ver pacientes que tengan miopía elevada, pueden tener más riesgo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan el drenaje del ojo estrecho o ángulos cerrados, y otros factores de riesgo más. Por ejemplo, la raza negra o nosotros los latinos presentamos más incidencia de glaucoma. ¿Cuáles serían esos factores, más que nada, que nosotros como persona comenzamos a sentir, la molestia más bien, que sentiría una persona por la que decidiría entonces ir a un oftalmólogo? Bueno, lo peligroso de esta enfermedad es que generalmente no da síntomas. Exacto. Entonces es un enemigo silencioso, donde nosotros tenemos que estar ahí diciéndole a los pacientes, educándolos de que los pacientes mayores de 40 años deberían de visitar el oftalmólogo, pacientes que tengan familiares con glaucoma, sobre todo madre con glaucoma, deben de visitar el oftalmólogo. ¿Y en quiénes se pueden presentar síntomas? En los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado, porque hacen un glaucoma agudo, un problema en ese momento donde sube mucho la presión, el paciente presenta dolor, presenta visión borrosa, y ahí sí podemos ver un paciente con síntomas. Pero la mayoría no tienen síntomas y eso se va robando su visión paulatinamente. Precisamente como no tiene síntomas, ¿cómo entonces es el proceso para determinar que el paciente está sufriendo o puede estar padeciendo de glaucoma? Bueno, lo primero que no ha sustituido ningún medio diagnóstico es la clínica. Nosotros ya en la clínica con el paciente, ver que ese paciente puede tener o no presiones elevadas, nervios un poquito excavados o el anillo nervioso, que es lo que más se afecta, adelgazado. Podemos ver que ese paciente tiene características en sus nervios y en su drenaje del ojo parecidas a la de los pacientes con glaucoma, y ya aquí comenzamos a sospechar. Bueno, luego entonces que se determina que el paciente efectivamente está padeciendo de glaucoma, ¿cuál sería esos pasos correspondientes? Dígase, medicación, estudios, tratamientos que el paciente debe de llevar. Bueno, como estábamos hablando de lo del diagnóstico, luego de que vemos esto y que ya estamos muy seguros de que nos estamos encaminando a un probable glaucoma, se le hacen tomografías del nervio óptico, campos visuales, porque como hablábamos anteriormente, se afecta mucho el campo de visión de los pacientes. Se hacen paquimetrías, que es una medida del grosor de la córnea,
para establecer cuáles son sus presiones reales de los ojos, y ya luego de que haya un diagnóstico y una clasificación, porque como decíamos hay diferentes tipos de esta enfermedad, pues tratamos. Lo principal es abocar el tratamiento al tratamiento médico o de gotas para bajar la presión, porque como hablábamos, lo primero que hay que disminuir es la presión intraocular, porque ese es el principal factor de riesgo que podemos ayudar a quitar para que no se desarrolle más el glaucoma, o por lo menos que se enlentezca su progresión. También hay otro tipo de tratamientos, como tratamientos con láser. Hay tratamiento quirúrgico ya, los pacientes que necesitan cirugía. Hay muchos mitos de que el glaucoma no se opera, que si se opera, que no se opera. Si se opera, claro que sí. Hay pacientes que son seleccionables para cirugía también. Bueno, agradecerle entonces, doctora Betty Bisonó, por recibirnos en su consultorio. Finalmente queremos que usted le dé una recomendación a todas esas personas que a lo mejor no tiene síntomas, pero si usted cree que posiblemente puede ser un candidato del glaucoma, aconsejarlo en esta mañana. Bueno, algo muy importante es que los pacientes tengan la conciencia de que deben de ir al oftalmólogo. Muchas veces van a centros ópticos y solamente le cambian lentes, pero no están conscientes de que ese paciente puede tener otros problemas en sus ojos. Entonces, que tomen conciencia de visitar su oftalmólogo por lo menos una vez al año. Bien, gracias doctora por recibirnos en esta mañana. Usted no se mueva de ahí porque nosotros continuamos con mucho más del contenido de Casi a las 12.